Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a la Fachada de Olivos. Arquitecta Marcela, ¿cómo estás? Bien, Cota, ¿y tú? Ya te veíamos. Ya hace mucho tiempo que no te veíamos en la obra. Ya sé. Hace A ver, mucho ¿qué que no te opinas? veía. ¿Qué opino? Es que Buenas tardes, Jaime. Jaime, buenas tardes. Eso es todo. ¿Cuándo terminas esta, Jaime? Ajá. Comprométete. Comprométete aquí en la cámara. ¿Mañana? No, no, ya en serio. Está más difícil, ¿no? ¿Y los demás están donde? A Ah, ya poner te otra vi. torre. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué hubo, arquitecto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo? ¿Necesitaremos otra torre? Mm, ¿O no lo ves tan necesario? pues es que saliendo de aquí ya podemos mover. Ya la podemos mover, ¿verdad? Sí, Qué bien se ve, ¿verdad? ¿cómo la ves? Sí, se ve súper bien. ¿Cuándo hicieron todo ese zarpeo? Hoy. ¿Hoy? Ujú. Sí, el sábado pusimos los andamios, poner plástico para no así que perjudicar lo menos posible al vecino. Y hoy se comenzó el zarpeo Santo. a mediodía y ya ahorita va por capas. ¿Cómo anda, maestro? Buenas tardes. Echándole chingazos. Chingazos. Eso es todo. La boca del Pac-Man. ¿Ya la viste? ¿Qué hubo, Sergio? No te vi. Estoy ¿Cómo estás? bien, bien, usted. Muy bien, Qué también. bueno, qué bueno. Ah, está fregón. Oye, ¿y te aventaste los registros? ¿Ya están? ¿Y ya estamos compactando? Yo también, uno de demás. A ver, ahorita voy para allá. Y ya están hechos desde antier, desde el viernes, ¿no? Desde bien, Jueves, ya viernes, con su tapa. ya, pues, en toda etapa. Ya tranquilo. Ya que no, A ver, podemos verlo. ¿Qué hubo, le Regulo? ¿Pero por qué te vas tan temprano, Regulo? Si apenas son las 6. venga, doctor. Ah, no, primero la salud. Primero la salud. Dios lo bendiga. Ah, se ve fregonzote. ¿Qué opinas, Marce? Pues yo me imaginé que iban a estar enjarrando tanto. No, es que esto ya ¿Te va imaginabas, Marce? rapidísimo. Todo lo que te pido de mortero, cemento, viajes de material. Ahí está. La parte de atrás todavía no, ¿verdad? Ahorita la ves. Están haciendo algo. ¿Cómo no? Sí, no, ya van ¿Cómo rápido. no? Pues no rápido. Van al paso, ¿verdad? Pero ya los A buen enjarres, paso, a buen paso. ajá, pero los enjarres se está viendo rápido el avance, pues se está Sí, viendo más. se está notando más. Se está notando más, esa es la palabra, se está notando más. Qué bonita se ve la casa desde acá, jóvenes, vean. No se me vayan a caer. Ay, qué bonita se ve desde aquí. Pues ahí echando malabares, Cómo como resalta, ¿verdad? Spider-Man. Es como una figura que resalta mucho de la típica casa, ¿verdad? Con sus ventanas y sus detalles. Esta cosa es una cosa rara. Está muy alto. Ahora sí que nunca jugué ni Roblox,
Ni... Sí, Bueno, una vez sí estuve jugando. bastante. ¿Quieren pasar? A ti te hace falta micrófono, ¿no? Ah, es que está hablando. Señorita Marcela siempre está en muchas cosas. ¿Por dónde pasamos? ¿Quieres por aquí? Ujú. Tenemos arenas. Este material es tepetate con el que estamos rellenando. Ah, tepetate. Correcto. Tiene buen color. Ujú. Y grava para el filtro. Ah, buena grava. Ahorita vamos a ver la grava. Y aquí es donde ya se empieza a complicar la logística, que necesito mover este tepetate para poder pedir más arena para los enjarres. Esa es arena de río. Mientras tanto la estamos cribando con el cernidor y aquí la ponemos ya la que es para usar para los enjarres. Te me estás quemando mucho, cabrón. ¿Traes bloqueador? Sí, sí traigo. Pero Un estoy- sombrero más grande necesita este muchacho. Sí. Es sensible. Entonces Y ya el espacio granzón no lo vamos tenemos, a... clientes. Sí, el granzón lo vamos a utilizar en los La próxima hormigones. vez se compran 2 terrenos, por favor. Sí, uno para tener almacén y otro para trabajar. No, va a Qué trabajar. locura, ¿verdad? Porque aquí ya no estaba tan... No, aquí ya estaba más desocupado. Sí. Y otra vez ya, pues Y donde se escombro puede. acá. ¿Y ese escombro no se puede ya empezar a retirar? Sí, ya cuando complete un viaje ya que se vaya. ¿Y para cuándo? En esta semana ¿Esta o la semana? próxima más tardar. Ok. Sí, porque ya lo estás necesitando, ¿eh? Ujú, correcto. Oye, ya le viste entonces el... Ah, mira, ahí Sí, está es otra eso, mancha. es lo que te decía. Ajá. Pero ya, mira, ahí está, Sí. justamente. Y entonces, pues sí, esa mancha es Sí, del, es es del mismo, de la cal que trae el agua, yo creo, ¿no? Sí, El pues agua ya trae viene minerales y demás. minerales. Ujú. Hacen reacción con el concreto y se salen esas manchitas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, aquí. Ve nomás el cochinero que tienes aquí. ¿Cómo estás, Manuel? Ay, tú estás aventando este muro. Ah, tú empezaste arriba, ¿va? Es cierto. Fíjate, aquí tienen que sacar de este lado. Claro. Y no, aquí es donde ya se complica. Complicado, ¿verdad? Porque Sí. andan moviendo de un lado para otro. Ya nos estorbó en un lado, lo Ajá. movemos. Y ya luego eso ya te volvió a estorbar, pero todavía no lo podemos sacar porque lo vamos a seguir necesitando. Claro. Es el tema. Y es donde ya se pone divertido. Y ya empiezan a llegar los demás Ahí contratistas les y voy, ya, compadre. Ahorita que olvídate. vi todo esto dije, ¿y el manual dónde lo vamos a poner? Este está fresco todavía, ¿verdad? Sí. Ahí les voy, jovenazos. Buenas tardes, buenas tardes. Habíamos venido a esta hora. Fíjate. Sí Escondiendo creció, el ¿eh? casco. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué no? Sí se siente un poquito más Señor amplio, ¿no? Teodoro. Con el muro enjarrado. Ya sé, ¿verdad? Aquí ando, dando la vuelta. La proporción real, ¿no? Al espacio. Aquí dando la vuelta. Y ya sigue este, ¿verdad? Ujú. Ah, aquí ya empezaste a repellar. Y la compactación ya la traes allá. Sí, estoy también sacando escombro aquí. Necesito limpiar primero. Me hace falta conectar ese al registro sanitario. Ujú. Y ahí donde tengo esas tablas me falta conectar ese pluvial. Ese es el bajante de la azotea. Ok. Ese pluvial se conecta al registro, Ujú, ¿verdad? correcto. Ok. Y ese a su vez va hacia el pozo de absorción. Al frente, Sí, que ese es todavía otro proceso que nos falta. otra partida. ¿Y cuándo lo conectas? Esta semana. Esta semana también. Sí, Entonces esta semana ya prácticamente puedes cerrar esta zona de tierra, prácticamente pues, sí. Ya empiezo a nivelarla. llevar. De aquí sí nivel. te llenas ya el camión, ¿verdad? Ese que está ahí fácil se va. Ujú. Y todo este, pues digo. Ah, del escombro, ¿tú te Ajá, del refieres? escombro. Sí, sí, por eso te digo, yo creo que esta semana, más tarde la próxima. No, si ya sale. Veo que arriba ya es blanco. ¿Arriba ya es blanco todo o qué? Ahí se ve blanco. Acá también ya sí. se ve blanco.
Observa la fachada de atrás, Marce. Ah, ve la fachada de atrás. Esa nunca la has visto. No. Creo que no me había tocado que no estuviera la bodega. No, De hecho, Ya se no ve te había más tocado. blanco arriba. sí, porque aquí había todavía un montón de Se cosas. veía más ¿Ya también es estrecho. blanca? Ah, no. No es blanca todavía. Siempre voy a decir que creo que Buenas nunca, tardes. ¿Cómo estás, Pecas? Qué bueno. creo que nunca dimensioné qué tamaño iba a ser esta casa. Es que Siempre me voy con una idea y regreso y es de otro tamaño, no sé por qué. sigue creciendo, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? Sí. Alguien en el canal comentó que era. Le puedes dar, sin problema. Échale. ¿Qué andas haciendo? Dale. Dale, dale, dale. Te grabo. Ok. Ah, estás abriendo un poquito más la. no, pues sí, ya vi qué Ok. regularidad le dio, Sí. ¿verdad? Ya abriste acá. Ah, claro, es que está en todo el perímetro. Sí, es una... Esto es una una U. grapa. Exactamente. Allá también es un cuadro. Sí, la verdad sí se ve más grande ahorita ya con los enjarres de ese lado. Se empieza a sentir esto. En el canal alguien dijo mansión. Sí. Pues prácticamente, Pues sí. sí empiezan a sentirse un poco mansionera. No, sí. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Por la escalera? ¿Cuál? ¿No conoces el proyecto? La última vez que tú subiste por otra escalera que no era la escalera del proyecto. Sí, era la provisional. Aquí. Aquí, ¿vas descanso? Sí, Acá. es descanso. Ya hay escalera. Ujú. Ay, pues claro, ¿verdad? Entraré por ese pasillito de nanitos. Sí, Esa ese es el ciudad. primer escalón. Pues aquí sí me debería de poner esta cosa porque que me voy a despeinar, pero acá. A No, lo ver, que hay que darle una buena limpieza, ¿verdad? Esta semana. Mucho, mucho enjarre. Y es que aquí arriba, ¿qué está pasando? Ah, aquí ya se hizo la luz. esto está muy grande. Entonces ya se pasó para acá régulo. No, pues ya. Ya hay mucho yeso. Sí. Y nomás andan dos. Pues se fue ahorita nada más Régulo, ¿no? Solo estaba él. Yo creo que no vieron al otro maestro, andan dos. Ah, ¿Siguen los dos? ¿Ya regresó? Ujú. Qué bueno. son rápidos. ¿Qué te dicen esta semana? ¿Hasta dónde pueden darle? Esta semana van a empezar la recámara, la de abajo. La de abajo. Ah, ok. ¿Y terminar aquí? Sí, Si lo Sí, terminan fácil. esto, ¿va? y está este detalle. La ranura ya lo acaban. Ujú. Es que ya en una semana entra Antonio, ¿verdad? Sí, el próximo martes ¿Y si le vas a tener todo esto listo? va a empezar por las regaderas. Y mientras tanto ya yo le tengo listo aquí. Tú le haces Es los que- firmes. Y es que también esto que es escombro del enjarre me sirve para el firme. ¿Ok? Nada más es regarlo un poquito y aquí mismo bates y este mismo te sirve. Así. Sí. Es arena. Y esta la está haciendo Sergio. Ajá. Sí, pero esta semana los moví para que salgamos rápido con esta y no perjudicar tanto al vecino, No porque es su darle- cochera. Sí, sí, sí. Entonces, para salir rapidísimo de ahí. No darle problemas a él. Exactamente. ¿Y dónde van a poner el mármol? En el patio de atrás. Claro. Sí.
¿Y los sacos? En los sacos en la bodega del sótano, donde tengo el mortero, tengo cemento y voy a poner ya ahí el pegapiso. Vas a ir pidiendo conforme se vaya necesitando, ¿verdad? De entrada me voy a pedir unos 100 sacos, Para que te los traigan. para tenerlos ahí y ya conforme se vayan necesitando los vamos pidiendo. Claro, sí, porque si no, pues ¿dónde? Exactamente. No, porque si no va a estar mueve para allá, mueve para acá. Sí, Qué buena ventilación va a tener la casa, ¿no? sí. Sí. Ya no han entrado a la recámara. No, no, ¿verdad? no. Adelante. Ay, El vestidor y la recámara. ay, El ay, baño. otra recámara. Sí, yo insisto que aquí te haces un depa. Fácil. En esta sí, ¿va? Qué amplio, caray. Este yo ya lo había visto. Sí, ¿verdad? No, No. estaba el entarimado el día que viniste, Ok. según yo. Qué amplio. Y Claro, luego, creo que no había visto ese muro yo. Ujú. Ese cuadro va a ser bien bonito con el árbol. con el árbol. Sí. Fíjate el sol del poniente, ¿no? Eso Qué nuestro horizontal ahí. es. Fíjate, este fue un pequeño cambio que hicimos, ¿verdad? De crecer la losa de la boquilla de los 18. Le dimos un poquito más, justamente para eso. Si no hubiéramos hecho ese cambio, Martín tendría el sol en la cara. Fácil. ¿Va? Sí, ahí ese volado le sirve. Sí, sí, sí. O sea, sí ayudó. Digo, ya es un rayo muy, muy angosto, ¿sabes? No le veo problema. Una cortina y no se siente caliente. Sin problema. Ya te entendí. Entonces, todo esto te va a servir para Sí, los nada rebotes, más saco la los basura. pedazos grandes, la basura, Ajá, y este mismo me sirve. claro. Sí, no está muy bien. ¿Quieres ver el baño? Sí. Claro, esto cada vez toma más forma. Me gusta mucho la profundidad y la luz que entra ahí. Súper baño. Sí, ¿Verdad? muy grande también. Ay, esa muchetita creo que le falle, pero bueno. ¿Hay una ver latina? Acá va. Es Ah, mueble de baño con dos Dos lavamanos, lavamanos. regadera, WC y latín. Aquí nos falta la mampara. Esta semana la hacemos, esa mampara también. Ujú. Ah, es cierto, es que va cubierto. Zona húmeda. Ajá, cierto, cierto. No conocía a Don Régulo en persona. ¿En serio? Sí. Órale. ¿no conoces a Don Regulo en persona? Tanto tiempo y apenas. Poco sí. Sí, la que lo conocía es Ceci y Andrea. Ok, Sí, yo no. interesante. Pues el baño es súper amplio, ¿verdad? Muy amplio. Un poquito oscuro, pero ahorita pues todavía no tiene. Falta que se ilumine con la pintura blanca, ¿no? Ujú. Sí, Además súper fresco. amplio. Ujú. Aquí todo es muy amplio Sí, y aprovechado, pues. sigo pensando si debíamos de haberle quitado esta pequeña mochetita. Jalar este vano, no sé por qué lo dejé ahí. Creo que lo centré al pasillo o por este. Yo creo que más bien lo centraste le diste este mismo eje. Seguiste A este la- mismo ¿También eje acá? desde la recámara A de la allá, seguiste puerta, este ¿va? mismo eje. Y Sí, este es el eje Ahorita sí. igual de aquella. yo entendí. ¿Qué digo? Tú desde aquí no lo vas a notar, ¿no? Vas a notar un poquito más esa mocheta desde adentro. Y las habitaciones, que creo que ya las conocías, no. No, yo no había subido para acá, Cota. Ya nos vamos, Marce, porque nos quedamos sin batería. ¡Adiós!